Bienvenidos y bienvenidas a esta otra edición de Inteligencia Colectiva. Mi nombre es Candela García Castro, a mi lado tengo a Blas Vilaboa. ¿Cómo estás? Muy bien, Cande, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo sentiste esta semana? ¿Cómo la ves? Intensa, una semana de muchas novedades para lo que es la materia de nuestro programa, educación, tecnología, ciencia. Hoy tenemos la suerte de contar con un invitado de lujo, Daniel. Realmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Daniel? Un placer tenerte acá. Daniel Filmus, docente, sociólogo, exministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Un placer realmente estar acá. Para mí. Hincha de San Lorenzo, dice también ahí en el Era Instagram. fundamental. Primero tendríamos que haber empezado por ahí. Y nadie es perfecto. Bueno, ¿querés compartir las redes del canal, Cande? Sí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Inteligencia Colectiva TV en Instagram, también Eva en Vivo en Instagram, Twitter, YouTube. Recuerden que pueden todos los domingos Sigo con los domingos. Todos los viernes a las 23 horas. Bien. Por Eva en Vivo. Perfecto. Bueno, Daniel, la idea era hablar un poquito del último libro que presentaste, que se llama Afuera, haciendo referencia a esa famosa imagen de Milei en la campaña que decía afuera, afuera, afuera todo, y cuando llegó a tecnología también, de ciencia y tecnología, decía afuera. Y uno imaginaba que el monstruo que se mostraba en la campaña iba a ser una amenaza, pero bueno, se concretó en una realidad. Antes de ir a profundizar en eso, quería saber si nos podías contar un poquito de todo lo que está pasando con la cuestión del presupuesto educativo. Bueno, sí, es exactamente lo mismo. No es un libro de pronósticos, pero si uno lee el libro, que lo publicamos a principios de este año, se da cuenta que lo que decía Milei, que vos señalabas muy bien cuando planteaba que iba a estar afuera la educación, afuera la ciencia y la tecnología, es lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir más aún el año próximo con el presupuesto que se acaba de enviar al Congreso. Si es que es aprobado, tenemos toda la esperanza de que no sea aprobado este presupuesto. Argentina va a ser el único país, por ejemplo, que no tiene Ministerio de Educación hoy. Hoy tenemos una Secretaría de Educación, ni siquiera tenemos Ministerio de Educación. No creo que haya otro caso en el mundo. Tampoco tenemos Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero eso era más previsto. Y el planteo de él, por el cual surge el libro y en realidad tiene su correlato en el presupuesto del año que viene, es que el Estado no tiene que intervenir en la educación, no tiene que intervenir en la ciencia y la tecnología, y que es una cuestión del mercado. Todo lo contrario de lo que en realidad es en el mundo y particularmente la tradición argentina. La educación, por ejemplo, está en la Constitución Nacional como un derecho, está planteado en la Constitución, no se puede decir que eso no es así, y por lo tanto, en lo que es derechos, el mercado no resuelve. El mercado puede resolver bien muchos otros aspectos, pero los que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, por ejemplo, de los chicos y de los jóvenes, los adolescentes que quieren estudiar, si no lo garantiza el Estado, no hay quien lo garantice. Una parte puede comprarlo, sin lugar a duda, y lo hace. Una parte de la educación argentina puede adquirirse en el mercado. Otra parte, que es la gran mayoría de argentinos y argentinas, si no tiene el Estado que se lo provea, no hay otra posibilidad. Por eso, en el momento en que escuchamos que decía afuera, como decías vos, uno no lo quería creer, decía, bueno, esto es parte de la campaña electoral. También decía que iba a haber venta de órganos, también decía que iba a haber venta de chicos. Bueno, los primeros días que asumió Milei, cuando ya quita el Ministerio de Ciencia y Tecnología y quita el Ministerio de Educación, nos llamó la atención, pero el libro surge especialmente cuando él manda una ley que se llamó Ley Ómnibus, de 650 artículos, donde todo eso que decía era verdad. Por ejemplo, decía que los chicos a partir de los 9 años podían estudiar en la casa. Interesante porque este programa es sobre tecnología. Bueno, sí. Imaginaba él, o imaginan los anarcocapitalistas o la Escuela Económica Austríaca, que un chico puede educarse en su casa sin necesidad de docentes y que la computadora puede reemplazar al maestro y las redes pueden reemplazar a la escuela. Evidentemente eso no es así, no ocurre eso en ningún lugar del mundo, pero estaba pronunciando lo que después en la práctica viene ocurriendo, que es un ataque muy fuerte a la ciencia y a la educación. ¿Y cuál te parece que es el modelo del gobierno de Javier Milei en relación a la educación, en relación a la escuela? ¿Qué visión tienen los anarcocapitalistas sobre estos asuntos? Bueno, cuando lees los textos, porque justamente en el libro me toca a mí analizar esa parte de la educación, cuando ves los textos de los clásicos, ellos lo que dicen es que hay que separar educación de escolaridad. Es decir, que educación es lo que hacen los padres en la casa y eso, bueno, es muy necesario, es importante. Pero la escolaridad para ellos es, en cierto sentido, un mecanismo que tienen los estados para adoctrinar. ¿Se acuerdan el día que Milei estuvo en su escuela secundaria
y habló y se le iban cayendo los chicos atrás, ¿no? Sí. Bueno, él dijo ahí, los docentes solo sirven para adoctrinar, y realmente él tiene esa mirada respecto de la escuela porque doctrinariamente ellos plantean eso. Claro que lo planteaban en el siglo XIX cuando había monarquías, entonces uno podía pensar que la escuela servía para adoctrinar. Dicho sea de paso, si la escuela adoctrinara, los jóvenes no hubieran votado a Milei. Sí. No, sería la mejor demostración de que lo que dice no tiene ningún sentido. Pero bueno, él lo plantea en esa dirección, entonces nos llamó la atención y era peligrosísimo que a partir, insisto, del segundo ciclo de la escuela primaria se puede estudiar en la casa. Y como esas barbaridades, planteaba esa ley ómnibus, por ejemplo, esta cuestión de privatizar todos los organismos de ciencia y tecnología, disolver el CONICET, bueno, planteaba cuestiones gravísimas. Nos juntamos varios intelectuales, rectores de universidades, investigadores científicos, especialistas en estos temas, y cada uno escribió un artículo tomando una parte del discurso de Milei y analizándolo de acuerdo a lo que planteaban los clásicos. Y ahí te das cuenta de que los clásicos dicen que se pueden inventar los chicos. Es decir, en la escuela económica austríaca plantea que si un padre tiene un chico que no quiere y hay otro padre que necesita un chico, ¿por qué no lo va a transar en el mercado? Dice, más aún, ese chico debiera no ir a la escuela y podría ir a trabajar, y si ese chico va a trabajar, que trabajen los chicos va a hacer que baje el precio del salario y la economía va a ser más competitiva. Cuando uno mira todo eso se da cuenta que no es un improvisado Milei, sino que lo que quiere hacer es implementar políticas que no se implementaron en ningún lugar del mundo, digámoslo, pero que son de una gravedad tremenda. Estaba pensando en algunos escritos de Hayek y Rothbard que precisamente hablan de esto que estabas diciendo recién. Yo te quería hacer una pregunta desde un punto de vista sociológico. Uno analiza los gobiernos que reivindica Milei, tenemos el gobierno de Menem y también tenemos al gobierno de Roca y la famosa generación del 80. Lo curioso acá es que durante la generación del 80 tuvimos la ley 1420, que fue hacedora, con todas las críticas que uno pueda llegar a tener, observaciones, diferencias, de la nacionalidad argentina. ¿Qué pasa sociológicamente para que un país que se caracterizó precisamente durante toda su historia por la defensa de la educación pública, o al menos a través de distintos hitos, qué pasa con esa sociedad que elige un tipo que cuando le dicen educación afuera? ¿Qué visión tenés? Porque es una pregunta que me hago con compañeros todos los días y todavía no encuentro la respuesta. Bueno, dos cuestiones. En primer lugar, suponemos, y así lo mostró la gente cuando más de 2 millones de personas salieron a la calle en defensa de la educación, que no votó eso, como no votó la venta de los chicos, no votó la venta de los órganos, ni votó todas las terminar con el Banco Central, dolarizar. Digamos, la gente no votó eso, sino que votó en desacuerdo con quienes estaban en el gobierno. No satisfacía ese gobierno las necesidades y hubo una alternativa. Fíjate que tampoco eligieron la otra alternativa porque ya había fracasado cuando estaba en el gobierno. Entonces yo pienso, como sociólogo y como político, que en realidad no se votó a favor de este modelo sino en contra del otro. Y la alternativa era esa. Dicho sea de paso, entre la primera y la segunda vuelta, Milei no sube los votos, después toma todos los votos contra la otra opción. En los balotajes ocurre eso, uno no vota a favor, sino que vota para que el otro no llegue. Y en este caso nos tocó que votó esto y la gente tiene derecho a tener esperanza en una alternativa, en una estrategia, en una mirada nueva, y cuando va viendo, porque es lo que está ocurriendo, que esa mirada no resuelve los problemas, va a buscar otra alternativa, sin lugar a dudas. Así que, en primer lugar, me parece que ocurre eso. En segundo lugar, es interesante la reflexión respecto de qué piensan los liberales. Si yo creo que, con sinceridad, creo que de ninguna manera Milei representa la mirada liberal de Roca ni la de Menem. Creo que él pone ahí personas que imagina que él quiere que hayan tenido una mirada parecida a la de él. Roca pone la ley 1420 en 1884, cuando en Brasil todavía hay esclavismo. Es decir, Argentina tiene esa mirada de futuro, de construcción de la nación, como decías vos, en un momento en que en el mundo era una posición de avanzada. Más aún, en ese momento Roca, que también pone el matrimonio civil, rompe con el Vaticano, porque la Iglesia no soporta que haya matrimonio civil ni educación pública, porque tenía monopolio sobre una buena parte de esos instrumentos. Entonces, el liberalismo es otra cosa. El liberalismo, cuando uno
repasa la historia argentina, es el que permite esa movilidad social ascendente que al muy poco tiempo hace el movimiento de la reforma universitaria. Es decir, los que logran entrar a la escuela por la 1420, cuando llegan a la escuela media dicen, bueno, ahora quiero ir a la universidad. Y Argentina en el 18 es un ejemplo de una transformación enorme también en la universidad. Y me animo a decir, a pesar de no estar de acuerdo con las políticas de Menem, que no tiene nada que ver este gobierno con las políticas de Menem. Es verdad que Menem tuvo, por un lado, una mirada que vinculaba al Estado mínimo, a lo que eran los 90, la idea del Fondo Monetario, del Banco Mundial, todas esas ideas internacionales de tratar de privatizar todo lo posible. Pero Menem también, por ejemplo, una ley que nosotros criticamos y con la cual no estamos de acuerdo, que es la Ley Federal de Educación, aumentó la obligatoriedad que era de la escuela primaria hasta el ciclo básico de la secundaria. Puso 10 años de obligatoriedad, es decir, fue por encima de la 1420. Esa ley después no se cumplió, pero propuso aumentar el presupuesto educativo en un 100%, es decir, duplicar el presupuesto educativo en 5 años. No lo cumplió, pero aumentó el 30 y pico % del presupuesto. Cuando uno mira, Menem fue el que terminó con la colimba. Cuando uno mira, digo, y hizo todos los instrumentos que tienen que ver con la cultura, el Instituto del Cine, digamos, todo eso es parte de una política contradictoria que el peronismo tuvo en su versión neoliberal, pero que no dejaba de ser peronismo, por otro lado. Entonces, es verdad, insisto, es verdad que Menem ejerció esas políticas. Ahora, no tienen que ver con las de Milei. Y más aún, Milei no tiene que ver ni siquiera con las políticas de Macri. Macri practicó un ajuste sobre la educación. Si podíamos discutir la orientación de la educación con Macri. Si Macri decía, bueno, educación meritocrática, individualista, de emprendedurismo. Yo tenía una mirada distinta, solidaria, que incorpore, que fortalezca la calidad para todos, etcétera, etcétera. Pero había una discusión respecto de la educación. Milei no cree en la educación porque cree en las redes. Hace poquito, Milei, lo recomiendo, si lo pueden pasar en algún momento, se los voy a mandar, pone un meme que es un gigante con una espada enorme que dice Milei y las redes. Y abajo un flaquito con una espadita chiquitita dice el maestro adoctrinando. Es decir, él no viene a discutir una orientación de la educación, es decir, bueno, quiero cambiar esta mirada por esta otra. Él quiere destruir la educación. Sí, él no viene a discutir la orientación de la ciencia. Uno podría discutir la orientación de la ciencia, pero no, estamos discutiendo con gente que no quiere que haya ciencia en Argentina, porque imagina que vamos a comprar todo importado y que Argentina tiene que ser un país proveedora de materias primas. Quiere que vendamos el litio y que compremos las baterías. Pero lo que deja ganancia son las baterías, lo que genera trabajo son las baterías. Entonces, en este punto, creo que la política de Milei tiene una peligrosidad enorme, porque siempre de cada política de ajuste volvimos invirtiendo más. Es decir, la política argentina en la historia es un péndulo que va para un lado y después va para el otro. También en los 40 años de democracia. Lo que viene ahora es la intención de que no exista más péndulo, que se rompa el péndulo y que quede todo volcado para el lado de la destrucción de la educación y de la ciencia y la tecnología. Y en relación al presupuesto 2025 que presentó este domingo en el Congreso de la Nación, en términos concretos, ¿cómo influye en la educación, en la ciencia y en la tecnología? Bueno, uno imaginaba también que al renovar el presupuesto 2023 durante el 2024 y caer tan estrepitosamente el presupuesto, que, bueno, como pasó en muchos gobiernos, después quedó una meseta con un presupuesto muy bajo. No, fortalece su apuesta a Milei y para el 2025 baja aún más un presupuesto que ya cayó estrepitosamente este año. Entonces, cuando miras en educación cae más del 40%, casi cerca del 45%, y miras en ciencia y tecnología y cae como el 35%. ¿Por qué? Es interesante. Cuando, volviendo a Menem, cuando Menem transfiere las escuelas a las provincias en el año 92, las transfiere sin recursos. O sea, las provincias se tuvieron que hacer cargo de hospitales y de escuelas sin recursos. Para compensar eso, después Menem mismo firma un pacto federal
educativo, donde promete enviar 3.000 millones de dólares para compensar eso. Y luego viene una ley de financiamiento educativo que incluye el incentivo salarial docente, que era lo que la nación le debía a las provincias. Es decir, no era una cuestión de las provincias, sino que la nación se lo debe porque le transfiere los servicios, y la Constitución dice que la nación no puede pasar servicios a las provincias sin los recursos correspondientes. Entonces, lo que hizo este año Milei, al no pasar el incentivo salarial docente, es pasar por encima de un montón de leyes que ni siquiera las puso el kirchnerismo, porque el incentivo salarial lo puso de la Rúa, que levantó la carpa blanca que tenía 1000 días de instalación en aquel momento. Ahora, para el año que viene, todavía, ¿no? Para que tengamos una idea, el CONICET bajó el presupuesto este año cerca del 30%, para el año que viene plantea bajarlo el 40%. Es decir, que los investigadores argentinos van a gastar el CONICET de solo salario, o es principalmente salario, van a ganar un 40% menos, se van a ir del país. Los investigadores tienen valores internacionales. Un investigador de cualquier área puede trabajar en cualquier país del mundo y construir, financiar un chico que termine un doctorado en la Argentina cuesta más de $60.000. Entonces, cada uno de los nuestros que se va allí, les estamos exportando gratuitamente $60.000. Hay también un tema ahí que yo pienso con la ciencia y la tecnología que afecta directamente a lo que es la soberanía nacional, ¿no? Se genera una dependencia al exterior muy fuerte para la Argentina. Por supuesto, Argentina tiene el orgullo, a mí me tocó ser ministro de Ciencia y Tecnología, inaugurar un reactor nuclear, el Opal, que inauguramos en Australia en el 2007, $400 millones Argentina exportó. Argentina maneja, es uno de los pocos países, de los 10 te diría del mundo, que maneja todo el ciclo nuclear. Y después acabamos de vender el IPAP, se lo acaba de vender también a Países Bajos, pero hemos exportado tecnología nuclear a muchos países del mundo, lo cual nos hace sentar en la mesa chica de esas discusiones. Argentina es el único país de la región que es el principal en tener satélites. Nosotros tenemos satélites que observan la Tierra, nos permiten prever los desastres naturales, nos permiten controlar el clima, los océanos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo tenemos satélites comunicacionales. Los que nos están mirando hoy acá es porque existe ARSAT, que tiene satélites comunicacionales propios con capacidad, incluso venta de espacios, como para que otros países compren y puedan utilizarlos también. Y eso, como decís vos, es soberanía. Argentina fue el único país de la región que pudo hacer la vacuna contra el COVID. Los países que manejaron el monopolio de las vacunas contra el COVID son los que decidieron la vida y la muerte de toda la humanidad. ¿Qué soberanía tenemos nosotros si nuestra gente se moría? Tenemos que pedirle, por favor, a los países centrales que nos vendan las vacunas porque nuestra gente se moría. Todavía hoy se vencen en los países centrales por día más vacunas, es decir, que nunca se utilizaron, que las que le dio Europa al África, por ejemplo. Para tener una idea de lo que significa tener ciencia y tecnología. Estás definiendo, en muchos sentidos, cuál es el futuro de la humanidad y estás decidiendo también respecto de la soberanía de otros países. Porque si hay algo que tiene la ciencia y la tecnología es la capacidad de darte autonomía en las decisiones. Daniel, te quería hacer una pregunta. En los 90 la nación le pasó la responsabilidad de las escuelas a las provincias. Hoy, bueno, nosotros te contamos un poco la experiencia de lo que es Escobar. Nosotros tenemos un municipio que a partir de marzo del próximo año va a estar administrando todos los niveles educativos. ¿Vos creés que esta tendencia, al menos la zona del conurbano, se va a profundizar con el paso de los años? ¿O quiero saber más o menos cuál es tu opinión de esto que está pasando? No, hay dos cuestiones que son diferentes. Primero, no hay nada más saludable que un municipio preocupándose por la educación de sus ciudadanos, porque es el órgano de gobierno que está más cerca de los problemas. Si vos tenés que pedirle a La Plata, como antes, una escuela de Ushuaia tenía que pedirle al Ministerio de Educación de la Nación que le resuelva un problema de infraestructura, una pérdida de agua o cualquier tema, o una licencia de un docente, cuando estaba todo centralizado acá era imposible, era una burocracia. Alguien había hecho el cálculo que costaba más barato mandar al docente a París que las idas y vueltas que tenía un pedido de licencia, por ejemplo. Pero, entonces, en primer lugar, el municipio tiene muchísimo para hacer en la educación. Sin embargo,
los sistemas educativos en todo el mundo, mayoritariamente, son nacionales o provinciales. Y el municipio aporta, apoya y tiene sus propias experiencias, como experiencias puntuales, respecto del tema educativo, y insisto que es muy saludable. Si me preguntás a mí, yo creo que la educación no debiera municipalizarse, porque vos imaginate que nosotros tenemos ahora una educación dependiendo de 24 jurisdicciones, 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. El menemismo, hasta cada jurisdicción tenía un sistema educativo distinto. Ustedes eran chicos y iban a la escuela, pero acá vos cruzabas la General Paz y acá teníamos hasta 7º grado. ¿No? Del otro lado de la General Paz tenías hasta 9º grado, tenías EGB1, EGB2, EGB3. Acá tenías escuela secundaria de 5, ahí tenías polimodal. Cada provincia tenía su propio sistema y dentro de la provincia había distintos sistemas. Entonces, si vos tenés en un país con 3.000 municipios, corres el riesgo de que ya la educación se te fragmente. Entonces, en el tema de los contenidos generales, es decir, el tema del currículum, el tema de qué objetivos te propones, etcétera, etcétera, eso tiene que ser provincial, pero a su vez concertado entre todas las provincias. La experiencia de Escobar es una experiencia interesantísima, primero teniendo algunas experiencias puntuales y apoyando a esas otras experiencias. ¿En qué cuestiones apoyando? Capacitando docentes, trabajando con las cooperadoras, ayudando a la infraestructura local, y la verdad lo tengo que decir con sinceridad porque lo conozco en profundidad, lo que hace Escobar es fabuloso. Bien. Un poco más en clave política y tomando lo que comentaste hace un rato de la marcha universitaria, ¿cómo ves el rol del movimiento estudiantil universitario? ¿Crees que puede ser una oposición fuerte al gobierno de Javier Milei? Bueno, en realidad, históricamente, el movimiento estudiantil en la Argentina y en el mundo es el que ha encabezado muchas de las más importantes transformaciones. Hasta hubo un momento donde se discutía si eran los trabajadores o eran los estudiantes. Pues el Mayo francés mostró incluso una tónica totalmente distinta, pero la tuviste en China, la tuviste en México, la tuviste hace poco en Chile. Es decir, tuviste grandes movimientos estudiantiles y juveniles que plantearon reformas muy profundas. Yo creo que el movimiento estudiantil universitario en la Argentina está en deuda. Yo creo que hoy el sector más activo de la universidad no están siendo los estudiantes, están siendo los docentes, están haciendo sus rectores, están siendo los no docentes, y que los estudiantes están acompañando, pero no son los que están encabezando como en otro momento nosotros enfrentamos la dictadura. Y cuando enfrentamos la dictadura, las dos dictaduras. La primera dictadura, la de que me tocó enfrentar a mí, que soy viejísimo, fue la de la NUCE. Con esa dictadura la consigna era obreros estudiantes unidos adelante. Y en realidad el cordobazo surge, el primer movimiento contra Onganía y que lo hace caer, surge de una lucha estudiantil también. Después la retomaron los trabajadores, pero surgió en el barrio Clínicas, en la Facultad de Medicina de Córdoba. Así que la Argentina tiene una tradición de luchas estudiantiles desde la Reforma en adelante muy importante. Yo creo que de a poco, cuando el movimiento estudiantil se dé cuenta que su futuro depende de que las ideas de Milei no triunfen. ¿De qué va a trabajar un ingeniero que hoy esté estudiando si no va a haber obra pública, si no va a haber industria en la Argentina? ¿De qué va a trabajar un médico si no se va a financiar la educación, la medicina? Si los hospitales están realmente vacíos de médicos porque los salarios son mínimos. ¿De qué va a trabajar un docente que se forma en la universidad si la universidad no va a tener salarios para pagar? Así cada una de las profesiones. Los que siguen biología, los que siguen matemáticas, los que quieren ser científicos, si no tienen ningún destino en el país. Yo creo que hoy los estudiantes tienen una doble responsabilidad. Por un lado, defender esa universidad porque es donde están estudiando, y como lo hace el 80% de forma gratuita en las universidades públicas. Y en segundo lugar, defender su futuro, un país productivo, un país que genere trabajo y un país que necesite profesionales. Un país que compra todo hecho, un país no va a necesitar profesionales. Te quería hacer una pregunta. Dentro de lo que es el mundo de la tecnología y las energías, ¿dónde crees que está el mayor peligro para lo que es el desarrollo nacional, la independencia nacional, en este plan de Milei? Bueno, yo creo que es muy pertinente tu pregunta, porque si nosotros hemos votado por unanimidad el último día de la sesión de Congreso del 2023, una ley que
se llama Plan 2030 en Ciencia y Tecnología, que fija 10 prioridades de la Argentina. Bueno, una de las 10 es la transición energética. Bueno, nosotros tenemos vaca muerta hoy, estamos contentos porque tenemos vaca muerta, pero ¿cuánto va a durar? Estuve reunido la semana pasada con el embajador de Emiratos Árabes, me decía, ya hidrocarburos es el 20% del PBI. Hemos transferido todo a otro desarrollo de otras tecnologías, y Argentina tiene condiciones privilegiadas, la Patagonia, por ejemplo, en lo que hace al tema del viento, para tener hidrógeno o para tener energía eólica, pero fundamentalmente hidrógeno, ¿no? Porque el litio, dicho sea de paso, que es muy importante, que es un bien natural que Argentina tiene junto con Bolivia y con Chile, tiene una vida útil, todo el mundo coincide, a lo sumo 20 años, que va a ser reemplazado. O nosotros tenemos condiciones para transformarlo ahora, o nos va a pasar lo que nos está pasando, mientras que Milei mira para otro lado, las fábricas de autos, están instalando todas las fábricas de autos híbridos o eléctricos en Brasil. Entonces es gracioso, nosotros le vendemos ¿a quién el litio? A Estados Unidos, a China y a Corea. Bueno, ellos fabrican las baterías y se las dan a Brasil para que haga los autos eléctricos, después compramos nosotros. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Es tal cual, pero Argentina tiene en la transición energética, hacia energías limpias, un horizonte enorme, pero vos no la podés tener cuando el tipo que es tu presidente dice que no cree en la Agenda 2030. Sí. Entonces, eso me lo decía todo el mundo, dice, ¿cómo puede ser que el presidente de ustedes no cree en esto? No cree, como Trump, en que necesitas la transición a energía eléctrica. No podemos exportar nada a Europa. No, digo, las barreras, las aduaneras, las que tienen que ver con condiciones ambientales, Europa te las pone para defender a sus productores y no vas a poder vender, dentro de poco tiempo no vamos a poder vender nada. Y al contrario, hemos recibido, cuando me tocó cuando era ministro de Ciencia y Tecnología, muchísimos representantes de empresas y de Estados, de Alemania, de Francia, de Japón, pidiendo que Argentina desarrolle hidrógeno. Y por supuesto, como ha pasado esta semana, el tema de la energía nuclear. Argentina es el segundo país en orden de importancia respecto del desarrollo de lo que se llama el CAREM, ¿sí? Que es un reactor modular pequeño que tiene una utilidad enorme, que se acaba de paralizar. Habrán visto ustedes que tanto la gente de ARSAT como la gente de que están en la Comisión Nacional de Energía Atómica salieron a la calle a decir que se están paralizando las obras, se están generando expulsiones del mercado de trabajo enormes allí, pero el CAREM es la envidia. Cuando me tocó ir a inaugurar un pequeñísimo reactor que Argentina le vendió a Corea, ahí estaba con los coreanos, fuimos a ver el que ellos desarrollan, que es el SMART. Y entonces decíamos, uy, qué bueno. Dice, no, nosotros estamos envidiosos del CAREM. El CAREM tiene el 67% y el nuestro es un diseño. ¿Usted ya tiene el 67% construido? Bueno, es el segundo. El primero es el de la General Electric en Estados Unidos. El segundo es el argentino. Pero si no lo desarrollamos en estos años, nos van a pasar todos los países que vienen haciendo esos desarrollos. Lo que pasa con la tecnología, ¿sabes qué es? Que a diferencia de otras inversiones, que si vos las paralizaste, las podés recuperar. Si vos paralizaste esa tecnología, en 4 años es historia de la ciencia, es historia de la tecnología, porque avanza tan rápido que queda obsoleto. Entonces, Argentina necesita mantenerse en esa carrera, como en el caso satelital, como en tantos otros casos, donde puede estar en condiciones de competir a la cabeza de el escenario mundial. Otro tema en donde somos súper competitivos es en biotecnología. Hace poco Milei se equivocó y tuiteó un artículo de Infobae que decía que Argentina es uno de los 10 países del mundo que tiene más empresas de base biotecnológica. Pero eso porque con Néstor en el año 2006 pusimos una ley que era la ley de la promoción de la biotecnología. Fue el Estado el que encabezó. Y ahora la acabamos de renovar hace 2 años, también por unanimidad, con bio y nanotecnología. Cuando vos usabas los barbijos del CONICET, que era nanotecnología, investigación básica, que es el CONICET, aplicada a la industria textil. Bueno, no voy a hablar de todas las utilidades que tiene la nanotecnología, pero bueno, Argentina está a la cabeza de todas esas áreas porque hay un apoyo muy fuerte del Estado, hubo durante muchos años.
tanto para el sector privado como para el sector público. Un ejemplo, Argentina invierte, para que tener una dimensión, inversión privada más pública en ciencia y tecnología, el 0,5% del PBI. Israel invierte el 5%, los países europeos invierten el 3%, ¿no? Corea invierte el 4%, Brasil, que está acá nomás, invierte 1,3%. Es decir, invierte casi 3 veces más de un PBI que es 3 veces más grande. Entonces, realmente, si nosotros paralizamos, como está haciendo Milei, la inversión en ciencia y tecnología, vamos a quedar atrasados para siempre. Qué bueno sería que se esté debatiendo en todos lados, esto que contabas del reactor, que se frenó la obra. Yo vi los titulares en las noticias, pero creo que creo que no se toma dimensión todavía del daño que le está generando todo esto al país y cómo se está condenando a las presentes y a las futuras generaciones. Cande, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, un poco más en la educación quería ir. Estuve escuchando, a Cristina, nuestra conductora política, hablando bastante de educación últimamente, diciendo que tal vez la educación tenía que ayornarse un poco a las nuevas épocas. ¿Cómo ves eso? ¿Qué desafíos tiene la educación hoy en día, el sistema educativo? Yo creo que cabe dentro de los aspectos que comenté recién de por qué ganó Milei. Yo creo que lo que nos pasó en esta última elección, por lo menos a los que tenemos una mirada transformadora, es que para la sociedad fuimos los conservadores. Es decir, hay una educación que a todas luces tiene muchas dificultades. No hace falta ser yo soy investigador de educación, no soy investigador del CONICET, investigo el tema de educación y trabajo. A todas luces nuestra educación tiene muchos problemas. Ahora, como atacaban esa educación, nosotros nos pusimos del lado de defender esa educación que tiene muchos problemas, porque es mucho mejor que ninguna educación. Claro. Pero no podemos dejar de ver que hace falta transformaciones, hace falta cambio. El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, es uno de los fanáticos de ver qué cambios necesita la educación, como incorporar, por ejemplo, las nuevas tecnologías. Pero en la incorporación de nuevas tecnologías, que es muy complejo, no es de un día para el otro, por ejemplo, ahí yo veía en la escenografía, ahí está, conectar igualdad, necesitas tener que todo el mundo tenga el acceso, por ejemplo, a una tecnología tan básica hoy, porque es una tecnología de las más básicas, como es tener una laptop. Digamos, eso es lo mínimo que vos necesitas tener. Pero, independientemente de eso, lo que quería señalarte es que nosotros tenemos que tener las propuestas transformadoras. Nosotros tenemos que tener las propuestas de cambio, porque la educación no está bien. Hay muchas cosas para mejorar. Entonces, si nosotros no tenemos propuestas de cambio, las van a tener otros. Y cualquier propuesta de cambio, cualquiera, aunque sea terrible, voucher, escuelas charter, privatización, la que fuere, va a ser mejor que ninguna propuesta. Entonces necesitamos tener propuestas transformadoras de la mano del Estado y de la mano de que esas propuestas sean para todos, porque cuando nos hacen esas propuestas de trampa, es para una pequeña porción que puede acceder. Bueno, ¿tenés alguna pregunta más? No, tengo 10.000, pero sí. bueno, no sé qué hora estamos, son las 8. Las 8, así que nada, un poquito quería agradecer que hayas venido acá, que hayas charlado con nosotros y ojalá podamos volver a tenerte. Sí, y aparte me parece que es, ustedes que quieren trabajar el tema de educación y tecnología, hay que discutir mucho, ¿no? Y el otro día, si quieren, lo discutimos respecto del tema de cómo las introducimos. Uno discute, por ejemplo, si usar el teléfono o no en el aula. Lo charlamos en el último programa. Sí. Bueno, son temas. ¿Cómo no vas a utilizar? En primer lugar, utilizar el teléfono para llamar a la hermana, a la tía o para los jueguitos, no. Pero como herramienta para el aprendizaje, yo después de que vi que no sé en qué lugar se prohibió, fui al otro día, yo estoy en la facultad, así que en la universidad, pero dije, saquen el teléfono. Todos me miraron así como quien saque una hoja. Y bueno, hice una clase maravillosa con cada grupo trabajando con los teléfonos. Ahora, si en el teléfono tenemos toda la memoria, tenemos en muchos lugares toda la memoria, ya la memoria dejó de ser importante. Entonces yo tengo que enseñar cómo acceder a esa memoria o qué hacer con esa información, cómo categorizarla. O en última instancia, cómo no ser un linkeador, cómo ser un productor de información que pueda subir. Es decir, una vez, y ahora va a pasar con la inteligencia artificial, lo peor que puedo hacer es negarla. Ahora, si ya está ahí, lo que tengo que enseñar yo es cómo usarla, es cómo tener una mirada crítica respecto de eso, cómo crear
cómo trabajar en equipo con eso. No sé, tengo muchos otros temas para trabajar. Lo que no puede hacer la escuela es negar las transformaciones tecnológicas. Cuando lo hace, sin lugar a duda, está atrasando respecto de su época, y hay muchas otras, entre comillas, mecanismos más atractivos que la escuela, que ya, dicho sea de paso, hace tiempo, pero ahora más que nunca, no monopoliza la información. Ya en la escuela no es... ¿no? Cuando la memoria era importante, los jefes de las tribus eran los viejos. Ahora los tiraban por la ventana. No, digamos, cuando la acumulación de memoria, ahora la memoria está en otro lado, lo que tenemos que hacer nosotros es justamente formar a los chicos para que la puedan utilizar. No, yo pensaba un poco que volvemos a redondear el círculo, volvemos a comenzar y todo pasa por la política, la herramienta de transformación, porque para enseñarle a esos pibes a usar el teléfono, primero tiene que haber planes nacionales, planes provinciales, planes municipales de capacitación para docentes, porque, qué sé yo, hay un montón de cosas con las que uno se encuentra acá que en realidad son herramientas que quizás no sabemos utilizar. Así que creo que todo termina pasando por la política y volvemos al tema del comienzo de la charla, ¿no? Educación y tecnología en tiempos de anarcocapitalismo. ¿Qué hacemos? Sí, yo creo que quizás esta experiencia, por lo dura que va a ser, puede generar las condiciones para que surjan. ¿No? Ahí atrás tuyo hay una fecha que para mí es muy cara, las dos son muy caras, pero la del 2003 es muy cara porque asumí con Néstor como ministro de Educación. Yo no lo conocía a Néstor. Se lo conocí un viernes y asumí un domingo, ¿no? Así que el primer asombrado era yo. No solo, como todo el mundo sabe, el viaje inaugural de Néstor, que lo hicimos juntos a Entre Ríos para resolver el conflicto docente, puso la educación en el primer lugar, puso la plata que hacía falta, era un gobierno radical. La nación, como te decía antes, por la transferencia de escuelas, no pagaba las escuelas, sino que Néstor dijo, nosotros nos hacemos cargo del derecho a la educación, y lo hizo. Sino que también Néstor fijó una agenda que no era la que estaba vigente en ese momento. ¿Cuál es la magia de Néstor? Poner una agenda distinta a la que tenía la gente en la cabeza. Néstor surge con 22% de los votos. Había 25% de desocupación, había más desocupados que votos, decía Néstor. Entonces lo que hace Néstor es poner una agenda distinta. Nadie pensaba en aquel momento pagarle al Fondo Monetario y ser autónomos y poder decidir cualquier cosa. Nadie pensaba en ese momento terminar con la obediencia de vida, punto final, y el indulto. Todos pensábamos que si pasaba eso los militares iban a volver a intentar llegar al gobierno. Nadie pensaba en ese momento que el mercado interno era lo que iba a dinamizar la economía. Digamos, Néstor tuvo un conjunto de ideas realmente muy importantes, como tienen los líderes para la transformación de la realidad, que nos mostró que eso que venía pasando, que era que se vayan todos, que la política no servía para nada, como decís vos, Néstor lo puso de vuelta a decir, bueno, mira, esto es política. Entonces la política podía no servir para el interés de los políticos, sino que mostró que podía servir para mejorar las condiciones de vida de la gente. Como la gente todos los días mejoró sus condiciones de vida, respaldó fuertemente ese proceso que continuó, por supuesto, con Cristina. Entonces, me parece que es fundamental y decisivo hoy, y principalmente para la juventud, tener ideas transformadoras, nuevas, distintas, desafiantes, porque no se trata de repetir lo que se hizo en el 2003. Si en el 2003 estuvo bien lo que hicimos, entonces 20 años después ya no está bien. Hay que ser como hizo Néstor en el 2003, que es ideas nuevas para un momento muy difícil que nos permita transformar la sociedad para tener un país mucho más justo y más desarrollado y más soberano. Y un poco en esto que venís comentando, como para sintetizar, ¿cómo crees que debería ser un modelo educativo, un modelo de ciencia y tecnología que vaya de la mano con la inclusión social, con la movilidad social ascendente, con un país con industria, con producción? Bueno, ¿qué puntos claves nos faltan? Mira, en la discusión siempre, una discusión fabulosa fue en ese momento, que decía, vos tenés, porque yo era ministro de Educación de la ciudad, y la verdad que estaba bastante cómodo en la ciudad, y aparte era candidato en aquel momento a vicejefe de gobierno, y no quería ir al Ministerio de Nación, por varias razones. Primero, porque no lo conocía Néstor. Segundo, porque el país estaba destruido, la ciudad más o menos se sostenía, y entonces en algún momento me dice, bueno, pero vos tenés que ser el Sarmiento del siglo XXI. Y le dije, mira, justamente es exactamente esa situación. Sarmiento nunca fue ministro de Educación de la Nación. Sarmiento fue un presidente preocupado por la educación. Fue director general de escuela de la provincia de Buenos Aires, pero nunca fue un ministro de Educación de la Nación. Entonces no necesitamos un ministro de Educación bueno o malo, más o menos. Necesitamos un presidente que diga su prioridad es la educación.
Bueno, eso es lo que necesitamos hoy. Necesitamos un gobierno, un presidente que diga, la prioridad mía es la educación, la ciencia y la tecnología, allí pongo todo el esfuerzo, ¿no? Si vos mirás Corea o mirás hasta Vietnam, no sé, en la década del 60 eran todos menos desarrollados que Argentina. Argentina tenía un PBI per cápita muchísimo más alto que esos países. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, que acá vinieron dictaduras y ahí fueron gobiernos, ¿sí?, que apoyaron la ciencia y la tecnología. Nuestra dictadura fueron los oscurantistas, no apoyaron ese desarrollo y ahí empezó a haber una brecha que hoy ya para nosotros es casi inalcanzable. La última que te hago, porque bueno, hablamos de Me están Néstor. mintiendo, cada una es la última. Perdón, que me emocioné un poco cuando mencionaste a Néstor. ¿Tenés alguna anécdota? Viste que uno siempre tiene una anécdota que son las que cuenta al final de un asado y le gusta compartir. ¿Tenés alguna anécdota particular con Néstor de esas que recuerdes? Bueno, escribí un libro, se los voy a mandar la próxima, que se llama Néstor, la educación y la ciencia, con las ideas de Néstor sobre la educación y la ciencia, y que va mechada con anécdotas personales con él, pero hay millones, pero la fundamental era que jugábamos al fútbol juntos. Y la primera vez que me invitan a jugar al fútbol, aclaro, el arquero de nuestro equipo era Alberto, el arquero del otro equipo era Massa. Que jugábamos en Olivos, los sábados a la mañana, los viernes a última hora. La primera vez que me invitan, yo estaba nerviosísimo. Imagínate, no puedo, digo, voy a hacer un papelón, va a ser tremendo para correr el mismo equipo de Néstor. ¿De qué jugás, perdón? ¿Qué? ¿De qué jugás? ¿Yo? Sí. Bueno, en aquella época corría, así que en esa época jugaba en la mitad de la cancha. ¿Cinco Ahora rústico? juego entre el arquero contrario y el y el arco, así pescador ahí abajo del arco contrario. Pero en aquella época corría y jugaba al medio. Entonces la primera pelota, yo estaba nerviosísimo. Néstor jugaba bien de puntero derecho, me parece. Y me pasa en la primera pelota, yo tenía tantos nervios que miré para todo pan puro. Fue que en ese momento era ministro de Defensa. Y agarro y de los nervios pateo al arco desde la mitad de la cancha. Por supuesto la pelota fue para cualquier lado y Néstor viene corriendo y digo, acá me mata. Empecé pésimo, no vuelvo a jugar acá nunca más. Y me dice, el fútbol, como la política, es un juego colectivo. Hermoso. Ahí está. Espectacular. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar acá hoy. Un placer realmente. Podríamos estar hablando 3 horas de todo esto. Recuerden, ¿querés contarnos cómo pueden adquirir tu libro? Afuera, que es una compilación, un poco un análisis de lo que está pasando en Argentina hoy en día. Sí, bueno, fue publicado por 2 sindicatos. Uno es el SUTER, la editorial Octubre, y el otro es FEDUN, que es el sindicato de los docentes universitarios. Se puede conseguir en Caras y Caretas, la librería del sindicato del SUTER, o en FEDUM, el sindicato de los docentes universitarios. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Recomendamos a todos el libro. Bueno, ahora vamos a continuar con un tema que nos atraviesa a todos y a todas esta semana, que fue se cumplieron 48 años de la Noche de los Lápices. Vamos a ir con un videíto de los sobrevivientes de aquella fatídica noche y ahora charlamos un poco del tema. Años era que te crean, no te creían. Entonces era poner mucho esfuerzo justamente en las narraciones de lo más tortuoso de esos momentos, porque no creían que habían existido las detenciones, las torturas, los centros clandestinos. Entonces uno tenía que ejemplificar con cosas realmente atroces para que realmente dar fe y testimonio, que en eso todos los familiares, pero nosotros como sobrevivientes podíamos dar el testimonio desde primera persona. Después vinieron los tiempos del reclamo de la justicia. Los jóvenes cuando nos habían creído, entonces te decían, bueno, ¿y dónde están estas personas, estos militares? Y yo les tenía que decir caminando por la calle. O sea, con tantos intentos de pedidos de justicia, pero no lo lográbamos, ¿no? Avances, retrocesos. Y eso indudablemente yo sabía que después de esa charla algo había quedado en esos pibes de un mensaje que algo estaba mal en nuestro país, algo estaba mal. Cuando se dio en los últimos años realmente los juicios ejemplares y realmente las condenas a tantos militares genocidas, cambió absolutamente el eje.
el eje, y aparte en los años del kirchnerismo, donde se le dieron tantos valores a los jóvenes, un lugar en la política, el eje era sobre la militancia. Cambió absolutamente y preguntaban cómo era militar, qué eran los centros de estudiantes. Y hoy, otras preguntas. En los años 90... Bueno, la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, los grupos de tareas de las fuerzas militares que habían tomado el poder el 24 de marzo de ese año en la ciudad de La Plata secuestraron, torturaron y desaparecieron a 10 estudiantes universitarios entre 16 y 18 años, un hecho atroz que esta semana conmemoramos 48 años. Ahí estábamos escuchando a Emilce Moller, una de las sobrevivientes, que cuenta un poco cómo fue luego de la dictadura toda la transición que hubo. Primero que les crean, luego el pedido de justicia y luego con los gobiernos kirchneristas cómo los pibes querían sumarse a la política, ¿no? Querían saber lo que era militar. Bien, bueno, esta semana se conmemora esta noche, un poco lo que estuviste contando vos, Cande, lo que vimos en el video. Yo en particular no quería hacer un recorrido histórico, una crónica de lo que sucedió, porque creo que se enmarca en un contexto muy complejo para el país en el que se están debatiendo cuestiones como los derechos humanos, qué pasó en la última dictadura, distintas teorías que tienen algunos que no tienen mucho sostén. Voy a contar una breve anécdota, hablando de anécdotas que, como dijo Daniel recién. Me acuerdo hace varios años, cuando yo era estudiante del colegio, en una cena familiar, salió el tema de conmemorar la Noche de los Lápices, y un tío, que en ese momento yo no le daba tanta bolilla a la política de la historia, dijo un comentario, dijo así: lo que pasa que encontraron armas en las casas de esos pibes. Yo en ese momento no le di importancia al comentario, lo dejé pasar. Cuando me puse a estudiar un poco de historia por la carrera, dije, che, lo que me dijo mi tío, porque me quedó esa frase, tenían armas. Y digo, a ver, primero que nada que no hay ninguna prueba de que estos muchachos tenían armas. Los chicos que fueron secuestrados, asesinados, torturados por buscar un boleto estudiantil. Y segundo, ¿por qué cuento esto? Porque creo que se está encarando mal el debate de lo que pasó en la última dictadura. Creo que nos tenemos que empezar a replantear un montón de cuestiones, y una de las más importantes es... no importa si los pibes tenían armas o no. En todo caso, si alguien comete un crimen, tiene que tener un juicio. Por supuesto. Tiene que tener un juicio. Tiene que actuarse bajo el marco de la ley, bajo un Estado de Derecho. Yo no puedo pretender que si una persona hace algo que está por fuera de la ley, después la secuestren en la noche, la torturen durante semanas, vulneren todos sus derechos y que encima desaparezca. Y creo que ahí está lo que tenemos que empezar a debatir. A ver, no pasa si una persona había hecho algo por fuera de la ley. No, todos claro. tenemos derecho a un juicio. Sí, y también enmarcarlo en el contexto de este plan sistemático orquestado internacionalmente dentro de lo que se enmarca como el Plan Cóndor y demás, que buscaba destruir a una generación entera de pibes y pibas, de militantes que buscaban una Argentina más justa. Recordemos que el peronismo estaba proscripto años anteriores, o sea, era un momento donde se llevó adelante estas políticas para implementar un plan económico y político también, ¿no? No es que se hizo porque... A ver, el plan económico solo cerraba con desaparición de personas, con represión, con tortura y con terror. No había la posibilidad de que el plan económico se sostenga socialmente, que fue creo que, esta es una opinión personal, creo que fue el principio de las catástrofes que experimentamos y de un proceso neoliberal que después concluye en la crisis del 2001. Mirá todos los años que pasaron. Podemos analizar 2002 también, y recién tenemos que hablar de una etapa de reindustrialización del país con la llegada de Néstor. Está muy correcto lo que decís, estoy 100% de acuerdo, la cuestión del contexto internacional, dictaduras en toda América Latina. Sí, y que las desapariciones, las torturas, los centros clandestinos eran una herramienta que utilizaron las Fuerzas Armadas y los civiles que apoyaron la dictadura para instaurar esto que no se podía instaurar de otra forma, ¿no? No, es que el modelo económico solo cerraba con represión. Es algo, a ver, no quiero, salvando las 10.000 y miles de distancias que hay,
Bueno, hoy tenemos un modelo económico que está cerrando con represión también. Ante cualquier manifestación, cualquier situación conflictiva, cualquier reclamo por la reivindicación de algunos derechos, la respuesta del gobierno es palo, gas, hidrante, y esa es la única solución. Porque si vos vas a reclamar algo, te dicen vos no la ves. Sí, de hecho hay un documento muy interesante, si quieren ahí buscar, que se llama Subversión en el ámbito educativo, que se había sacado de la dictadura en aquel momento, donde ejemplifican en 70 y pico de páginas lo peligroso que era que los estudiantes, los docentes y no docentes den clases críticas, que hagan pensar a los chicos, que se cuestionen el sistema que había y demás, y cómo la subversión, entre comillas, obviamente, que ellos planteaban, se daba en el ámbito educativo. Digo, eso no es muy diferente a lo que estábamos escuchando recién con Daniel, sobre que el gobierno de Javier Milei cree que la educación es adoctrinamiento. Es bastante similar, para mí me parece. La teoría, ¿no? Creo que a la gente que acusa a los docentes de adoctrinamiento tendría que ver videos de cómo era la educación en la Alemania nazi, para que realmente sepan lo que es el adoctrinamiento. No voy a recomendar películas, hay varias, pero Recomendar. te doy un ejemplo, ¿no? Bueno, Jojo Rabbit es muy buena y habla un poquito de esto. Después, bueno, hay películas de la época de Alemania, La grandeza de una nación, si no me falla la memoria, película vieja en blanco y negro, creo que está en YouTube, que muestran las películas que le mostraban a la gente en Alemania. Bueno, puedes adoctrinar a alguien. Te doy un ejemplo, colegio secundario. Durante 2 horas, alguien que tenés 2 horas por semana. Vos para adoctrinar a alguien tenés que tenerlo todo el día, toda la tarde, toda la noche, semanas, meses, años. Así que está mal planteado. Así como decía recién, el debate de adoctrinamiento no es una estupidez. Vos no podés adoctrinar a alguien teniéndolo 2 horas por semana. No existe, no es posible, no coincide con la definición de adoctrinamiento. Así que toda la gente que se prende en la ola payasa de lo que dice el presidente y sus funcionarios, que acusan a todo el mundo de adoctrinar en las escuelas, universidades, Aparte, no va. no, claro, y aparte me flasha un poco esto de pensar cuál es el modelo que ellos plantean, ¿no? Completamente de individuos aislados en el mundo, ¿no? Vos estudiando solamente en tu casa, sin la interacción, más allá del contenido educativo, académico que se da en las escuelas, el contacto humano, el aprendizaje que se da entre los docentes y los estudiantes, entre los estudiantes mismos. Digo, ellos quieren personas aisladas, casi como robots, ¿no? Eso es lo que no entiendo. Es divide y triunfarás, yo creo que funciona así. Vamos camino a la anomia si seguimos con este modelo, y lo más peligroso que hay para una sociedad es la anomia, el no respeto de las reglas, no respeto de los símbolos, no respeto de las instituciones. Hay una película con la que debatí mucho porque la gente se hizo fanática, la película El Joker, la última que salió de Joaquín Phoenix. Hablo de la primera, no la segunda, que creo que sale ahora o salió hace poquito. El final, spoiler alert, si la gente que le gusta mirar películas, si no la vio, voy a hacer un spoiler del final. ¿Cómo termina todo? Una sociedad totalmente anarquizada, prendiendo fuego los patrulleros, golpeando y rompiendo todo. La famosa ciudad gótica, ¿verdad? Un poco me recuerda a lo que pasaba en Chile antes de la pandemia. Bueno, si el gobierno no le presta atención a la sociedad, no le presta atención a la gente y siguen en ese mundo de fantasía en el que lo único que importa es el valor del dólar y no la recesión económica, la inflación y otras variables, vamos camino a una sociedad donde va a reinar la anomia, y creo que es lo más peligroso que puede llegar a tener un Estado-nación. Bueno, creo que tuvimos un programa completísimo, la verdad, un invitado de lujo. Les voy a recordar nuestras redes. Pueden seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter como Eva en Vivo, suscribirse al canal de YouTube de Eva en Vivo, y también se pueden afiliar a Eva y sumarse a la organización, a la comunidad organizada más grande del país en www.evatv.com.ar y en nuestras redes sociales Inteligencia Colectiva TV. Ahí pueden dejarnos, recuerden, sus consultas, los temas que quieren que charlemos, esto que venimos haciendo de incorporar las palabras y el vocabulario de internet y demás para charlarlo, debatir y aprender en comunidad también. Bien, algunas palabritas que estuvimos viendo en este ciclo. Bueno, creo que arrancamos con los incels. A ver, ¿qué te acordás de todo esto? Mira, yo te digo, incel, los pibes que no tienen felicidad. Eso, iba a decir una grosería, pero lo digo así. ¿Que no tienen qué dijiste? Y que no tienen felicidad. Iba a decir una grosería, pero me contuve. Bien, después pasamos por las tradwife, que son las personas que cocinan. Ese sos vos. Bien, algo así, la mujer tradicional. Pasamos por el pibe tonto ese que usaba gorra y comía carne cruda, ¿cómo se llama?
El Red Breadwinner. Breadwinner, ese. Del que gana el pan. Bien, pasamos por eso. Hablamos un poquito De los de los chad, la práctica del doxeo. poquito, sí. Tuvimos el último programa. Vamos varias, vayan haciendo la lista y no se olviden de, cuando tienen alguna duda, alguna pregunta, lo dejan en los comentarios y lo anotamos para el siguiente programa. Acuérdense, Inteligencia Colectiva TV, mi Instagram, Cande García Castro. Blas Vilaboa, _94. ¿Por qué te reí? ¿Qué es? ¿El año 94? ¿El año que nací? El año de la reforma constitucional. Yo soy de la época del Messenger, donde tenías que poner el número de todas esas cosas raras. Está bien, está bien. Bueno, todos los viernes a las 23 horas por EVA TV pueden escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Un placer realmente, Blas. Muchas gracias. Gracias a vos, Cande. Bueno, muchas gracias.